Agradecemos a la doctora Cifuentes por su presentación y a continuación nos dará su ponencia el señor José Julio Villalba con su ponencia Política de Salud, Aspectos de Comportamiento, Educación y Comunicación. El señor Villalba es licenciado en Nutrición Humana por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y cuenta con experiencia docente en las cátedras de Nutrición Comunitaria, Salud Pública y Epidemiología, así como es coordinador general del proyecto Río Negro Saludable. Demos una bienvenida al señor Villalba. Sí. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias a la invitación a la Embajada de Italia. También un caluroso saludo a las autoridades. Para mí es un gusto estar presente hoy acá. Yo estudié la maestría de Salud Pública aquí en la San Francisco, así que para mí es un honor volver a poder presentar algo de lo que he aprendido este tiempo. Yo voy a iniciar con un poco hacer tal vez una deconstrucción tal vez de mi tema, y este es un poco el menú que yo voy a tratar hoy. Voy a hablar un poquito de lo político, la política, salud como un concepto indefinible, ¿sí? Resultados de salud que motivan a la generación de políticas públicas alrededor de la nutrición y las enfermedades crónicas no transmisibles, y políticas públicas de salud, acciones sugeridas a seguir. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y entonces, ¿por qué hago esta primera introducción de la política en salud y diferenciar lo político de la política? Ya que puede haber cierta confusión en lo que se trata las políticas públicas, ¿no? Uno a veces puede confundir la política pública con lo que sucede en la campaña electoral o lo que vivimos del anterior fin de semana. Y justamente ahí hago referencia, ¿no? Político se refiere a una cualidad de las relaciones entre las existencias humanas y que se expresa en la diversidad de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, un poco más del ejemplo relacionado a lo que sucede con la campaña electoral, ¿no? Pero la política, bien entendida, hace referencia a los mecanismos, a las formas mediante las cuales se establece un orden, se organiza la existencia humana, que siempre se representa en condiciones conflictivas, ¿no? Y ahí puse una imagen de la Constitución, ¿sí? Un poco para hacer referencia a que las políticas públicas se refieren a eso, ¿no es cierto? A normas como la Constitución, leyes. En nuestro caso, para poner ejemplos, tenemos la Constitución, el artículo 32, que habla sobre la salud, ¿sí? También tenemos artículos en la Constitución que hablan sobre soberanía y seguridad alimentaria, ¿no es cierto? También tenemos la Ley de Salud, también está en discusión el COS, el Código Orgánico de Salud también, ¿sí? Esas son las políticas, ¿no? Y ya vamos a ver un poco que las políticas están todavía por trabajarse, ¿no? Una de ellas es las políticas de prevención para las crónicas no transmisibles, ¿sí? Y aquí traigo otra diapositiva un poco para acentuar esta idea de política pública, que es el ciclo de las políticas públicas, ¿sí? Que tal vez un poco está perdido dentro de los conceptos, dentro del imaginario de la sociedad, ¿no? Y es muy importante empezar a hablar de este ciclo en el punto 1 que dice identificación y definición del problema, ¿no es cierto? Siempre las políticas públicas van en función de un problema y encontrar, digamos, esta solución. El punto 2, perdón, la anterior, el punto 2 es formular alternativas, ¿no es cierto? Tratar de buscar una alternativa a estos problemas en específico, ¿sí? 3, la adopción de una alternativa, ¿no? Ver qué recursos económicos, humanos, nosotros podemos tener para implementar una solución, ¿no? 4, ya implementar la alternativa seleccionada. Y 5, tal vez este es el punto del ciclo de las políticas más olvidado, que es la evaluación de las políticas públicas, ¿sí? En el Ecuador, las políticas públicas entendidas como proyectos o programas de nutrición han sido poco evaluadas, ¿sí? Más o menos durante las últimas 2 décadas, desde el 2000, hemos tenido alrededor de 8 o 9 proyectos que tratan de reducir la desnutrición crónica infantil, de los cuales no hay una evaluación, digamos, sostenible,
con credibilidad en relación a los programas, ¿no es cierto? Fueron costo efectivas, alcanzaron los resultados que se propusieron, ¿sí? Entonces, esta parte de la evaluación es un punto sumamente importante. En otros países como México hay una ley que evalúa todas las políticas de salud para seguir retroalimentando este ciclo, ¿sí? Entonces, es muy importante. Ahora hemos visto la parte de la política pública a breves rasgos, ¿no es cierto? Y ahora, seguimos por favor, vamos con la segunda parte, ¿no es cierto? Política pública, y ahora vamos con la parte de salud. Dentro de mi formación también ha ido reconstruyéndose o deconstruyéndose este concepto de salud, ¿no es cierto? Y el concepto de salud yo lo propongo un poco indefinible, ¿sí? Y ahí vemos que hay tres características básicamente para poder analizar el concepto de salud. Y es difícil encontrar una visión única y universal. ¿Y qué podemos usar? ¿Qué podemos ver que define el concepto de salud? Sí, puede ser usada en muy diferentes contextos. ¿A qué me refiero? Y doy un ejemplo de esto. Es que para nosotros existe el concepto de salud de enfermedad, ¿cierto? Pero para poblaciones indígenas del Ecuador no existe el concepto de salud de enfermedad. Existe el concepto de vitalidad, mayor vitalidad o menor vitalidad, ¿sí? No hay estas traducciones en los idiomas ancestrales. Otra característica que debemos tomar en cuenta para definir salud es que se parte de un presupuesto básico distinto, ¿sí? Todos podemos tener cierto contexto y presupuesto distinto que nos hace definir la salud. Y finalmente, también otra consideración es resume las aspiraciones ideales en torno al estado de vida que se desea alcanzar, es decir, dependiendo del contexto. Siguiente, por favor. Y entonces, aquí tenemos la famosísima definición de la OMS de salud, ¿no es cierto?, que fue determinada después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí menciona cuál es la definición, que tal vez lo sabemos muchos de memoria, y es el estado de complejo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y como suele decir mi maestro Hugo Spinelli, decía, tal vez esta definición solo la pueden completar los robots, ¿sí? Si es que nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, en algún momento de la vida hemos estado completamente en un estado de bienestar físico, mental y social. Tal vez es muy difícil responder esta pregunta después de la pandemia. Hemos estado en estos tres aspectos completamente, hay que pensar, ¿no es cierto? Algunos autores analizan este concepto y hablan que es utópica, estática y subjetiva, ¿sí? Y aquí les traigo un pequeño cuadro, aquí hay una pequeña falla que debo cambiar, que es el concepto de enfermedad en la tercera columna, y estos son algunos conceptos que han ido cambiando en función de los contextos sociales, ¿no? Entonces, de ejemplo, ahí vemos que los contextos sociales habían, digamos en el siglo XIX, XVIII, enfermedades y efectos infecciosos, ¿no es cierto? Y ahí el concepto de salud era más referido a la ausencia de enfermedad o invalidez simplemente, ¿no es cierto? Pero los contextos van cambiando, ¿no es cierto? Y son muy variantes. Luego tuvimos un desarrollo del psicoanálisis, final de la Segunda Guerra Mundial, y ahí nace este concepto de bienestar físico, mental y social. Luego tenemos otro contexto social, ¿sí?, que es el de grandes concentraciones humanas por la industrialización, y ahí vemos que el concepto de salud está enfocado en el equilibrio del entorno, adaptación al mismo y capacidad del funcionamiento. Y llevamos un poco más a la actualidad, más al modernismo, ¿no es cierto? Y ahí vemos el predominio de las enfermedades crónicas. Nosotros como nutricionistas sabemos de la transición epidemiológica, la transición nutricional, en la que nos hemos volcado de las enfermedades infecciosas a las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no es cierto? Y ahí el concepto de salud ahora vuelve a salud conductual o como estilo de vida. Y finalmente tenemos un último contexto, tal vez puede ser que se adapte a nuestra realidad actual, pero es el contexto de la incapacidad del Estado en mantener los gastos sanitarios y velar por el mantenimiento de la salud, ¿sí? Y aquí el concepto de salud es una salud holística, integral y una salud como desarrollo social y personal, ¿sí? Y como conclusión en estas dos partes, quisiera yo mencionar que la salud y las políticas de salud no dependen de los médicos, no depende únicamente del personal de salud, depende de un montón de variables, chefs, industria,
el ambiente, ¿sí? Entonces la salud la construimos en conjunto, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay que tomarlo a la salud y a las políticas de salud de esa forma, ¿sí? Los sistemas de salud tienen el objetivo de curar a los enfermos, pero ese no es su único objetivo. El objetivo de los sistemas de salud y la política de salud es mantener saludables a las personas, ¿sí? Y ese debería ser nuestro objetivo. Ahora, yo traigo un par de datos en relación a lo que pasa o qué motiva la política pública en cuanto a su educación, comportamiento y comunicación, ¿sí? Que básicamente son datos epidemiológicos de nutrición y salud. Justo el anterior mes salió el Global Nutrition Report del 2022, en el que nos dan algunos datos en relación a la nutrición y a la alimentación a nivel mundial y a nivel del país también. Y lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, he querido traer este ejemplo porque hemos hablado también en distintos momentos del seminario. Tenemos el dietary intakes, digamos, sería cómo estamos alimentándonos en la dieta, ¿sí? Qué consumimos. Y ahí básicamente tenemos a nivel global, tenemos clasificados por ingresos bajos, ingresos altos, pero quería traer este gráfico porque aquí básicamente muestra que el consumo de comida, digamos, perdón, de carnes rojas a nivel global sobrepasa la recomendación casi al doble, ¿sí? A nivel global, ¿no? Y al nivel de nuestro país, que tal vez somos un ingreso medio alto de ingresos, también, ¿cierto? Y también otra cosa interesante de este gráfico es que miren cómo está el consumo de frutas y vegetales alrededor del mundo y alrededor de los países de acuerdo a sus ingresos. Es sumamente bajo a la meta que deberíamos obtener, ¿cierto? Entonces, un poco atando a lo que hemos visto, el consumo de frutas y verduras es todavía insuficiente. Y en cambio, el consumo de carnes rojas y lácteos es el más alto, ¿sí? La siguiente, por favor. Este es un dato en relación a también lo que hemos visto justo actualmente, ¿no es cierto? Hablábamos del sobrepeso y la obesidad, ¿sí? Esta es la tendencia de sobrepeso y obesidad para hombres y mujeres, ¿sí? Y vemos claramente una tendencia al alza, ¿no es cierto? Esto no pretende hacer una meseta, sigue subiendo en menores de 5 años ha aumentado, en escolares también ha aumentado. Y un dato también interesante en función del género es que las mujeres son las que llevan la peor parte de estos factores de riesgo, ¿sí? Y nuevamente ahí solo para cuestionarnos, ¿qué pasa con las políticas de salud? ¿Por qué las mujeres tienen más sobrepeso y obesidad? Porque tal vez los espacios de actividad física no son los más adecuados para las mujeres, ¿no es cierto? En los parques tenemos muchas canchas de fútbol, muchas canchas de vóley, que tal vez no es una actividad que frecuentan las mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué pasa también si nosotros pensamos en la niñez? Las escuelitas tienen muchas canchas de fútbol, ¿sí? Donde solo juegan los chicos y las chicas no hacen actividad física, ¿no es cierto? También pensar las políticas de salud desde los espacios construidos, desde esas partes en las que pueden estar afectando también a cierto género, ¿no? Y tal vez pensando en políticas de salud, deberíamos enfocarnos en el sobrepeso y obesidad de las mujeres. Aquí traigo otro gráfico interesante, que es en relación a las muertes atribuibles a la composición y a la dieta y al peso, ¿sí? Y vemos aquí, en estos gráficos de aquí, bueno, aquí tenemos las enfermedades, especialmente cáncer, ¿sí? Y ataques cerebrovasculares, y vemos que el consumo bajo de frutas, de vegetales y de granos son los que más causan enfermedades coronarias, ¿sí? Y entonces también vemos que el consumo de frutas es atribuible, el bajo consumo de frutas es atribuible a enfermedades coronarias del corazón, ¿sí? Por lo cual deberíamos cuestionarnos y preguntarnos si las políticas de salud motivan el consumo de frutas y verduras, si motivan el consumo de alimentos orgánicos, ¿sí? Hay algunos estudios también que asocian
y pasó esto en un proyecto que había aquí en el municipio de Quito, Salud al Paso, que uno de los factores más importantes para reducir de peso no era la actividad física, era aumentar el consumo de frutas y verduras, ¿sí? Entonces, sumamente importante, ¿no? Las muertes atribuibles que puede tener el bajo consumo de frutas y verduras. La siguiente, por favor. Y aquí traigo algunos objetivos de nutrición global para el país, ¿sí? En los que, bueno, quisiera mencionar que tal vez uno de los más representativos es la desnutrición crónica infantil, ¿sí? Durante los últimos años ha sido una constante y una preocupación, en este gobierno ha sido una prioridad, pero básicamente cabe resaltar que durante los últimos 10 años la desnutrición crónica ha aumentado en los menores de 2 años, ¿sí? Y la desnutrición crónica en menores de 2 años casi ha bajado un punto porcentual, ¿sí? Entonces, este reporte de nutrición tiene estos indicadores, ¿sí? En el que vemos que en algunos no tenemos ningún progreso, ¿sí? Como es básicamente obesidad en las mujeres, ¿sí? Obesidad en los hombres, y también pocos resultados en anemia, bajo peso al nacer y obesidad en niños, ¿sí? Entonces son datos interesantes que nos plantean cómo está la política de salud en el país. Y aquí tenemos algunas políticas, ¿sí?, del país que de alguna forma están implementadas y ellos ponen un ranking, ¿no es cierto? Pero aquí quisiera mencionar brevemente que, digamos, hay políticas para reducción del consumo de sal, y aquí hay uno que es el Sugar Sweetened Beverage Tax, que habla sobre los impuestos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero hace un mes, más o menos, se redujeron los impuestos a las bebidas azucaradas, ¿sí? Se redujeron los impuestos al tabaco, ¿sí? Se redujeron los impuestos al alcohol, ¿sí?, que claramente afectan a la salud de la población, ¿sí? Entonces, tendríamos que preguntarnos cómo vamos a estar con estos indicadores, con esta toma de decisión de parte del gobierno, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí tenemos algunos objetivos de la política pública en el país, y aquí quisiera hacer énfasis sobre todo que hay ciertos objetivos en relación a la nutrición, y hay uno que plantea este reporte, que es que los países tengan una política de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. El país no tiene una política de control de las enfermedades crónicas no transmisibles. Las crónicas son las que nos están matando a los ecuatorianos, ¿sí? De las 3 enfermedades que están en el top de las 10 son crónicas no transmisibles, y el sistema de salud no está respondiendo a esa necesidad, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo alrededor de los factores modificables? ¿Qué estamos haciendo alrededor del sobrepeso y obesidad? ¿Qué estamos haciendo respecto al consumo de frutas y verduras? ¿Sí? Entonces, quería mencionar eso. La siguiente, por favor. Y aquí, finalmente, un par de sugerencias en relación a que también hay sugerencias de parte de Naciones Unidas, del reporte de nutrición, de qué hacer con las políticas públicas. Y ahora, un poco la política pública de salud, creo que se va abocada a enfocarnos en políticas de nutrición y alimentación saludable, ¿sí? Y ahí hay ciertas sugerencias, ¿no? La primera, desarrollar políticas coherentes, integrales, con foco en alimentario y nutricional, así como en la promoción de la salud y que cuenten con evidencia de éxito que la respalde, ¿sí? También basadas en evidencia científica. 2, formular y poner en marcha políticas multicomponentes, debido a que la malnutrición es un problema multifactorial. Aquellas intervenciones orientadas a modificar solo uno o pocos factores que terminan diluyendo su impacto. Y aquí quisiera mencionar que actualmente en el país estamos tal vez viendo el problema de la malnutrición con un ojo tapado, ¿sí? ¿A qué me refiero a esto? Que únicamente nos estamos enfocando con la desnutrición. Pero ¿qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? ¿Qué pasa con los niños de 5 a 12 años? ¿Sí? La malnutrición se debería ver tanto en su deficiencia y en su exceso. La siguiente, dado el desafío, la anterior, dado el desafío requiere transformar el ambiente alimentario, se debe tomar medidas estructurales que aseguren la opción saludable y sea la más fácil, ¿sí? Siempre procurar que la decisión más fácil de alimentarnos sea la más accesible. La siguiente, y con eso termino, generar
políticas de prevención de sobrepeso y obesidad desde el inicio de la vida de las personas, intervención temprana. Revertir el sobrepeso y obesidad cuando ya están instaladas es mucho más complejo, ¿sí? Trabajar desde la niñez, ¿sí? Desde los 5 años, desde la desnutrición. Promover políticas que permitan sensibilizar, vincular e involucrar oportunamente a todos los actores del sistema alimentario, gobiernos con sus diferentes ministerios, parlamentarios, industria, productores, agrícolas, pesqueros, pequeños y grandes, asociaciones de consumidores, ONGs, academia y otros organismos, ¿sí? Y finalmente justamente invitar eso, ¿no? La política de salud siempre se da desde la participación y siempre se da desde la participación ciudadana, es decir, de abajo hacia arriba, ¿sí? Muchas gracias.